En este vídeo de Sala de Matemáticas vamos a tratar dentro de la serie de geometría en el plano del ángulo entre rectas. Vamos primero para ello a repasar el ángulo entre vectores que se vio en el tema de vectores en el plano. Vimos que el producto escalar de dos vectores nos permitía calcular el ángulo que forman, pues en su definición el producto escalar de dos vectores u por v se definía como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Por tanto, nos va a permitir el producto escalar calcular ángulos entre vectores. El coseno será el cociente entre el producto escalar y el producto de los módulos. Por tanto, aplicando la inversa del coseno, el arco coseno nos permitirá calcular el ángulo. Bien, vimos que este producto escalar podía ser positivo, cero o negativo en función de qué ángulo tengan los vectores. Siendo los módulos siempre positivos, pues son distancias, el signo depende del coseno. El coseno del ángulo es positivo en primero y cuarto cuadrante. Por lo tanto, si los ángulos son agudos, el ángulo que forman es agudo, los vectores, entonces el producto escalar es positivo. Si el ángulo es recto de 90 grados, el coseno es 0 y por tanto el producto escalar es 0. Y si los vectores forman un ángulo obtuso mayor de 90 grados, entonces el coseno es negativo, el producto escalar es negativo. Tanto en esta situación como esta, el coseno será negativo, el producto escalar negativo. En esta situación, el ángulo es menos alfa, pero el coseno de menos alfa y coseno de alfa son iguales y el producto escalar es positivo, el ángulo en cualquier caso es menor de 90 grados o menos 90 grados. Bien, pues estamos en condiciones ahora de ver cómo calcular ángulos entre rectas. Dos rectas R1 y R2 se cortarán siempre que no sean paralelas y vemos que dividen el plano en cuatro regiones. Este ángulo y este lógicamente son iguales por ser opuestos por el vértice y este ángulo y este son iguales 180 menos alfa, de manera que el ángulo entre dos rectas vamos a definirlo como el menor de los ángulos que forman. Cuando nos pregunten qué ángulo forman dos rectas, nos referiremos siempre al menor, al ángulo agudo. Si fueran perpendiculares, lógicamente los cuatro ángulos son iguales a 90 grados, el ángulo que forman es 90. Y si fueran paralelas, el ángulo es 0. En cualquier caso, vamos a utilizar los vectores directores de estas rectas y el producto escalar entre ellos para calcular el ángulo que forman. Así, la recta R1 tendrá un vector director que vamos a llamar D1 y la recta R2 tendrá pues su vector director D2. De manera que vamos a utilizar el producto escalar entre D1 y D2 para calcular el ángulo entre las rectas. Ese ángulo alfa que forman las rectas será el arco cuyo coseno es el producto escalar de los vectores directores
partido por el producto de sus módulos. Ahora bien, como los vectores directores pudieran estar situados, por ejemplo, estar situado de esta forma en sentido opuesto, entonces formarían los vectores un ángulo, el suplementario mayor de 90 grados, sería negativo el producto escalar y al sacar el arco coseno el ángulo nos quedaría mayor de 90 grados. Para evitar eso y que siempre nos salga el ángulo agudo, tomamos el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores. De esa manera aseguramos que el ángulo obtenido es el agudo. Por ejemplo, si nos piden calcular el ángulo entre estas dos rectas, una viene dada en forma paramétrica x1 más 2t e y3 menos t, y la otra en forma general x menos y más 1 igual a 0. Bien, obtenemos los vectores directores de ambas rectas. El vector director de la primera, cuando está dada en paramétrica, recordamos que el vector director son los coeficientes del parámetro t en las ecuaciones 2 menos 1. Y el vector director de la recta 2, cuando está dada en forma general, recordamos que es el vector director es menos el coeficiente b de la y, a. O también valdría b menos a. Cualquiera de los dos. En este caso, elegimos menos 1, 1 y 1. Estos son los vectores directores. De manera que el ángulo que forman las rectas es el arco cuyo coseno es el cociente entre el valor absoluto del producto escalar de los vectores directores partido por el producto de sus módulos. Por tanto, vamos a hacer aquí el producto escalar d1 por d2. Esto es 2 menos 1 por 1, 1. Tenemos 2 menos 1, 1. El módulo de d1 es raíz de 4 más 1, 5, raíz de 5. Y el módulo de d2 es 1 más 1, 2, raíz de 2. Por lo tanto, este es el arco cuyo coseno es 1 partido por raíz de 5 por raíz de 2. Raíz de 10, vamos a ver en la calculadora, tenemos arco cuyo coseno es 1 entre raíz de 10. Y nos da 71 grados, prácticamente 34 minutos. Por lo tanto, utilizamos el producto escalar de los vectores directores como primera forma para calcular el ángulo entre rectas. Vamos a ver en el siguiente vídeo otra forma utilizando las pendientes de las rectas.